Muy bien, pues muy buenos días a todos. Realmente es un privilegio y un gozo y mucha responsabilidad traer esta mañana la predicación de las Sagradas Escrituras delante del Señor y delante de todos vosotros. Como mencionaba nuestro querido hermano Javi, para mí. Entonces venimos de la iglesia de Olot. Olot es un pueblecito que está en las montañas cerca de los Pirineos. Y nos reunimos allí, soy anciano, allí de la iglesia, juntamente con el hermano Miguel. Y damos muchos saludos de parte de la iglesia a todos y cada uno de vosotros. Y deseamos que el Señor bendiga grandemente pues esta predicación de esta mañana. Vamos a abrir las Escrituras y me gustaría, para empezar, leer dos textos preciosos en los cuales llena de gozo el corazón. Toda la Biblia, ¿verdad? Llena de gozo el corazón, ¿no? Pero estos textos, vamos a leerlos. 1 Corintios, capítulo 15, los versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4. En el versículo 3 empezamos un poco más adelante del versículo y nos dice: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. También leemos otro texto precioso. El segundo pasaje que menciono se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, los versículos 25 y 26, un texto muy conocido, muy hermoso. Así dice las palabras del Señor Jesús, diciéndolas él mismo. Y dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Continúa el texto, dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esta pregunta que después hace, ¿no crees esto? ¿Verdad? Vamos a tener una palabra de oración y vamos a encomendar pues este tiempo precioso en el cual podemos abrir las Sagradas Escrituras y ver lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nuestros corazones en esta mañana. ¿Vale? Vamos a orar. Amado Padre, Señor mío, Señor nuestro, muchas gracias por este tiempo tan maravilloso en el cual podemos abrir tranquilamente tu palabra. Podemos, Señor, ceñir el entendimiento, abrir nuestro corazón, poner nuestra mente, todo nuestro ser a tu disposición al escuchar las Sagradas Escrituras. Y deseamos, Señor, hacerlo, Padre Santo, deseando que tú nos hables. Tenemos mucha necesidad en cada uno de nuestros corazones de la palabra de Dios. Muchas gracias por todo el consejo del Altísimo. Muchas gracias, Señor, por la revelación maravillosa en la cual pues tú has tenido a bien traer y poder, Señor, presentar delante de ti pues estos pasajes y el tema de esta mañana en la predicación de hoy. Señor, no queremos gloria del hombre, no queremos elocuencia del hombre, sino, Señor, solamente queremos tu gloria. Y, Señor, muchas gracias por la maravillosa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo fue entregado en la cruz, murió por nuestros pecados, fue sepultado, conforme a las Escrituras, y como dice el texto, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Muchas gracias por el precioso Evangelio que llenó y llegó nuestro corazón de esa esperanza bienaventurada y con ese gozo que podemos anticipar que un día estaremos en tu presencia para toda la eternidad, por unos miserables pecadores como nosotros, Señor, que tú entregaste a tu bendito Hijo a morir en la cruz para darnos vida, redención y perdón. A ti sea toda la gloria y toda la honra, amado Padre. Muchas gracias, Señor, y lo hacemos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Por cierto, saludo a todos los hermanos que en nuestra iglesia pues estamos más limitados con estas tantas tecnologías, ¿eh?
Saludos a todos los hermanos que están en las redes sociales, por supuesto también, y espero que sea de bendición también para todos y cada uno de los que nos están viendo a través de YouTube y, en fin, por diferentes redes sociales, ¿vale? Muy bien, pues durante estas 2 últimas semanas he estado considerando y poniéndolo realmente en mi corazón, como tiene que ser, ¿no? En oración, qué iba a predicar y que iba a compartir con todos vosotros delante del Señor en esta mañana. Y de nuevo, en mis paseos matutinos, suelo ir a pasear por la mañana temprano y tener un poquito también pues de oración y en la tranquilidad de la mañana y poder un poco pues empezar el día con el Señor, ¿no? Aquel que puede, pues es un privilegio, ¿no? Hay hermanos que a lo mejor por el trabajo no pueden hacerlo, pero en mis paseos matutinos de nuevo impresionó mi corazón una tremenda, una sublime y una maravillosa realidad, una preciosa y maravillosa verdad que está reseñada en las Sagradas Escrituras. De hecho, tengo apuntado aquí, el tema para el sermón de esta mañana es el acontecimiento triunfante por excelencia. El acontecimiento triunfante por excelencia de toda la obra de la redención. Imagino que ya vais imaginando el tema por el cual vamos a predicar esta mañana. El tema de esta predicación es la consumación de una solemne batalla. Sí, señor, una solemne batalla que se produjo en el lugar más inhóspito, en el lugar más terrible, en el lugar más cruel que podamos traer a nuestra mente y nuestro corazón. El sepulcro, la muerte. La muerte, batalla que solamente Dios podía librar y salir victorioso, ¿verdad? Y de hecho, cuando contemplamos esta maravillosa realidad, es que no hay otras palabras en el corazón y nos hacemos eco de lo que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tremendas palabras, con toda la autoridad del mismo Dios altísimo que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Algo tremendo, tremendo. Y de hecho, pues es una realidad que se manifestó con todo el poder de Dios. El tema, lo he apuntado aquí, el tema para hoy, en esa maravillosa realidad, ya sabéis, imagino, vamos a hablar sobre la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. De hecho, los hermanos, cuando después de que el Señor ascendió a los cielos y empezaron a reunirse, se reunían el primer día de la semana. Antes, en el pueblo judío, era el Sabbat, el sábado, pero luego los cristianos empezaron a reunirse en la iglesia primitiva, pues el domingo, el primer día de la semana, para conmemorar y recordar el maravilloso evento de la tumba de Cristo, la resurrección del Señor Jesucristo. Y hermanos, os quiero confesar que estaba pensando, como os dije al principio, qué predicar. No era este el tema inicial que estaba meditando, pero me vino a mi corazón tocar este tema maravilloso. Este sermón, esta predicación, la prediqué hace unos 5 años aproximadamente en la iglesia allí en Olot. Y ¡guau! Hermanos, me fue de tanta bendición el considerar la resurrección de Cristo. Digo, voy a prepararle esta meditación para los hermanos y para mi propio corazón, y espero que sea de gran bendición. El texto, si quieres abrir, ya sí que nos quedaremos el texto para la predicación. Vamos a estar en este texto. Lo encontramos en Mateo 28. Mateo 28, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Mateo, capítulo 28, los versículos del 1 al 7. Así dice la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, Mateo 28, versículo 1 en adelante, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel
Respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Tremendo pasaje, ¿verdad? Tremendo pasaje en el cual es el texto, juntamente con los 3 otros evangelios, el texto que nos habla de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a considerar este texto, y el título que le he puesto a la predicación es el siguiente: venid, ved, id y contad. Este es el título. Venid, ved, id y contad. ¿De qué? De la tumba de Cristo, que la tumba de Cristo está vacía. Está vacía. Y el bosquejo a la luz de este precioso pasaje que hemos leído en Mateo, en el contexto de la resurrección, son los siguientes, son 3 puntos. Y punto número 1, para aquellos que queráis apuntar, punto número 1, venid a la tumba de Cristo. Punto número 2, ved la tumba de Cristo. Punto número 3, id y contad de la tumba de Cristo. 3 puntos que están muy claramente manifestados en el texto, ¿verdad? Pero que realmente tienen una profundidad tremenda manifestada en las Sagradas Escrituras de lo que significa estas 3 maravillosas pautas que el ángel le dijo a esas mujeres. Y algo en el cual vamos a estar meditando. Y hermano, vamos a ver lo que nos dice y lo que nos habla, pues la tumba de Cristo, y lo que nos dice y nos habla el Cristo que estuvo dentro de la tumba, pero que ahora ya no está. Y es algo maravilloso y precioso en lo cual pues podemos sacar algunas consideraciones antes de ir a los puntos. Algunas consideraciones preliminares. Vemos que en el texto de hoy se extiende a María Magdalena y a la otra María 2 invitaciones y 2 mandatos. 2 invitaciones, venid y ved. 2 mandatos de proclamación, id y contad. Id y contad. Y lo podemos ver un poquito en todo su contexto, en toda su escena. Podemos ver a ese ángel sentado sobre la piedra que había sido quitada por Dios de la entrada del sepulcro. Y podemos ver cómo le decía con poder y con potencia, retumbando con esas palabras que descienden del cielo mismo, les decía con voz tronante: no temáis. No temáis. Yo sé que buscáis a quién buscaban. Buscaban al Cristo en la tumba. Y el ángel les dijo: el que fue crucificado, ¿verdad? Luego vemos esa afirmación tremenda del ángel, ¿no? No está aquí, pues ha resucitado de entre los muertos. En el Evangelio de Lucas, ¿lo acordáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Les dijo también el ángel, ¿verdad? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Venid a la tumba de Cristo, ved la tumba de Cristo, id y contad que la tumba de Cristo está vacía. Esta es la escena general en todo el contexto de estos pasajes, del versículo número 1 hasta el versículo número 7. Y por el testimonio del Evangelio podemos proclamar que el Cristo resucitado ya vino, aquel que fue profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas, como hemos escuchado esta mañana en la escuela dominical. También hemos visto cómo Él se hizo carne en el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero hermanos, ahora viene Navidad, ¿verdad? Y vamos a conmemorar y recordar el nacimiento. Pero tenemos que tener bien claro que no está en el pesebre el Cristo. No está en el pesebre. Vino, sí, se humanó. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No está ahora en el pesebre. Tampoco está en medio de su ministerio en la tierra. Ya lo hizo. Tampoco está en esa cruz del Calvario, donde fue crucificado, donde murió por cada uno de nosotros. Tampoco está ahí. Tampoco está en la tumba.
porque Él ha resucitado victorioso. La exaltación de Cristo, la glorificación del Hijo, la manifestación de su majestad. Pero antes, amados hermanos, hemos hecho el recuerdo de lo que los elementos manifestaban, ¿no? Ese recordatorio de la cruz de Cristo, ese recordatorio en el cual el verbo de vida se humanó para ir a la cruz de Cristo y morir en lugar nuestro. Y vemos esa manifestación maravillosa en la cual pues, nos narra Filipenses capítulo 2, ¿verdad? La exaltación y la humillación y exaltación de Cristo. Y de nuevo podemos recordar los recuerdos de la cruz. Los recuerdos de la cruz en la cual pues aquel verbo se hizo carne y fue entregado en la cruz del Calvario y murió por nosotros. ¿Qué nos dice el salmista? ¿Os acordáis en el Salmo 103? Que dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todos tus pecados, el que te corona de favores y misericordias, el que te llena por completo de todo. Él pagó mi culpa y tu culpa en la cruz del Calvario. Y todo lo hizo por amor a ti y por amor a mí, con todo su amor. Y ahora, hermanos, en quietud. Y ahora, hermanos, en ese silencio de la tumba, aquel que vino y dio su vida está yaciendo y experimentando y consumando la paga del pecado que merecíamos tú y yo. Poéticamente me vino a la mente también las palabras del himno, ¿no? Oh rostro ensangrentado. Déjame que lo lea, es algo precioso y maravilloso, en la cual pues manifiesta el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Dice: cubrió tu noble frente la palidez mortal, cual velo transparente en tu sufrir señal, cerróse aquella boca, la lengua enmudeció, la fría muerte toca al que la vida dio. Qué precioso, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Dios. Pero en el texto, hermanos, en el texto, ya han pasado 3 días. Ya han pasado 3 días desde que el Señor Jesucristo murió en la cruz, 3 días en que las manos piadosas de José de Arimatea y de Nicodemo cogieron el cuerpo del Señor y lo pusieron dentro de la tumba. Y 3 días que el autor de la vida gustó la muerte, como él mismo dijo, profetizando. Al igual que Jonás estuvo en el interior del pez 3 días y 3 noches, así también es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y notemos que dice este texto, que estará, y estuvo, pero no está. No está porque ha resucitado de entre los muertos. Así que vayamos con esas mujeres piadosas al sepulcro y veamos y contemplemos los maravillosos eventos de la resurrección. Y aquí llegamos, hermanos, al punto número 1. Al punto número 1, y leemos en el versículo 1 del capítulo 28, en el cual nos dice lo siguiente. 28, versículo número 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Punto número 1, venid a la tumba de Cristo. Punto número 1, venid a la tumba de Cristo. Hay unos recuerdos, hermanos, en los cuales de mi infancia me gustaría compartir con todos vosotros. Y la verdad es que me ha sido también de gran bendición recordar, después de más de 5 años, pues esta experiencia de mi niñez, ¿vale? Hablo siendo católico, ¿vale? Siendo católico antes de convertirme, evidentemente, ¿no? Sabemos que aquí en la cultura de nuestro país, el día 1 de noviembre es el día de todos los santos, ¿verdad? ¿Y qué se hace ese día? Pues cogíamos con mi padre, con mis abuelos, y cogíamos y nos íbamos al cementerio de Ripoll, y bueno, juntamente pues lo hacíamos año tras año de manera
tradicional. Y recuerdo el sentimiento que embargaba ese evento. Lo recuerdo como si fuera ayer mismo. La solemnidad de estar delante de la tumba. El hombre constantemente quiere olvidarse de la tumba, ¿verdad? Pero la solemnidad de estar delante de la tumba, y recuerdo en la lejanía del tiempo, pues, como un murmullo, ¿no?, de la gente, ¿no?, delante de las tumbas, de los nichos, mirando un poco, mirando, y ver esas caras de desesperanza, esas caras de temor, esas caras de desasosiego, incluso algunos sarcásticamente, he cogido esa palabra, pues un cierto humor irónico, ¿no?, que luego en el interior de su corazón deja de ser humor y viene a ser una realidad de que hay una eternidad. Recuerdo esa solemnidad delante de la muerte. Y esa solemnidad nos lleva a ese recuerdo que hay una eternidad. Una eternidad y que un día estaremos todos en ella. Y estaba pensando un poquito en este recuerdo, en el cual, pues, delante de la muerte nadie queda indiferente. Y yo recuerdo eso en mi niñez. Y quería compartiros esta experiencia inicialmente en este punto en que venid a la tumba de Cristo. Venid delante de la tumba. Es algo especial cuando una persona está delante de la muerte. Volviendo al texto, nos dice, venid, id. ¿A dónde? Pues a contemplar la maravillosa escena. La triunfante escena que nos narran las Escrituras de esas mujeres que fueron a la tumba de Cristo y que se encontraron, todos lo sabemos, ¿no? Se encontraron que estaba totalmente vacía. Y estaba pensando un poquito en esta maravillosa escena bíblica, tremenda escena bíblica, poderosa escena bíblica, y me vinieron 4 maravillosas consideraciones en esa escena. La tumba de Cristo, la piedra movida, el ángel sentado con el poder de Dios y diciéndoles a esas mujeres que Cristo no estaba dentro. Me han venido 4 consideraciones maravillosas que tengo apuntados y os las quiero compartir. La primera, la manifestación del poder de Dios. La manifestación del poder de Dios. Leemos versículos 2 y 3. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. El maravilloso poder del Altísimo, ¿verdad? ¿Lo acordáis? Lo que dijeron las mujeres cuando iban camino hacia la tumba. Iban diciendo, hablando entre ellas, ¿quién nos removerá la piedra que hay delante del sepulcro, verdad? ¿Quién nos removerá? Pensando en ello, ¿no? Y estaba mirando un poquito y me vinieron 2 versículos en un salmo, Salmo 89, versículo 8 y versículo 9, que nos dice, ¿quién como tú, poderoso eres, Jehová? Y luego en el versículo 9 nos dice, tú tienes dominio sobre el mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas, ¿verdad? Job, en sus escritos, dice que estas cosas son las pinceladas de su poder. Pero aquí manifestó este tremendo y este maravilloso poder en el cual pues hubo un tremendo terremoto, ¿no? Tremendo terremoto. Y estaba pensando un poquito en el poder de Dios. Isaías 40, ¿qué nos dice Isaías 40? Bueno, tremendo texto, ¿verdad? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Son antropomorfismos, por supuesto que un antropomorfismo es una ilustración que usa el escritor, en este caso el Espíritu Santo, para darnos a entender unas características, en este caso, del poder de Dios, ¿verdad? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Podemos imaginar? El océano en las manos, todo. O los cielos con su palmo. Los cielos, no los cielos únicamente, los que vemos, sino todo el universo.
¿Quién puede medir los cielos con su palmo? O juntar el polvo de la tierra con 3 dedos, juntar el polvo de la tierra y luego coger unas balanzas y unas pesas y medir los montes y los collados. ¿Quién puede hacer eso? Es Dios, el Dios altísimo, el Dios creador de los cielos y de la tierra, fue el que trajo ese terremoto, removió la piedra del sepulcro y le mostró a las mujeres lo que había dentro, que ahora lo veremos. El maravilloso y grandioso poder de Dios. Seguimos, y también estuve considerando como segundo regalo maravilloso en esa escena de la tumba de Cristo, la sumisión del hombre ante el Altísimo. La sumisión del hombre ante el Altísimo. Mira lo que nos dice en el versículo 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Quiénes eran esos soldados? Eran soldados romanos, soldados curtidos en la guerra, soldados que habían visto cantidad de sangre en campo de batalla, soldados en los cuales nada liviano le podía dar miedo. Y aquí nos menciona en el versículo 4, y de miedo de él los guardas temblaron delante del Dios Altísimo en todo su poder. Temblaron. La sumisión del hombre ante el Altísimo. De hecho, el Antiguo Testamento lo menciona en Isaías también, si os acordáis, versículo 45, versículos 23 y 24, y luego también lo ratifica en Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, que toda lengua confesará, y toda rodilla será hincada en tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y no habrá nadie que podrá decir lo contrario. Todos serán sumisos al Dios Altísimo, a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, aquel en el cual es el poderoso por excelencia, que fue a la cruz. Gustó tu paga y mi paga. Y ahora, con el sello de la redención, manifestaba la consumación de toda la redención del ser humano, de tu redención y de mi redención. La sumisión del hombre ante el Altísimo. Luego vemos en el Apocalipsis, ¿no? Tremendo el poder de Dios, la sumisión del hombre en el tiempo y en la eternidad. Tercera consideración, tercer maravilloso regalo que nos menciona también el texto, que podemos verlo en el texto. En el versículo 5 nos dice: mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. La tercera consideración, el consuelo y la esperanza delante de la muerte. Qué maravilloso regalo le estaba dando el Señor a esas mujeres en ese momento al contemplar los eventos de la resurrección. Y también a ti y a mí, cuando hemos nacido de nuevo, este maravilloso regalo. No temas, no temáis. Estas palabras fueron dichas delante de la tumba, también fueron dichas, ¿os acordáis?, a los pies del Mar Rojo. Cuando salió Israel de Egipto, ¿os acordáis?, cuando estaban a punto de ser aniquilados por los soldados de Faraón. ¿Qué dijo Moisés a la congregación? No temáis, sino que ir hacia adelante, porque los egipcios que ahora los persiguen, ya nunca más, jamás los volveréis a ver. No temáis. También, tengo apuntado aquí, fueron dichas a Josué en la conquista de la tierra de Canaán. No temas, Josué. Esfuérzate y sé valiente. También fueron dichas a lo largo del Antiguo Testamento, y podemos resumirlas en el maravilloso texto de Isaías 41:10. ¿Quién no sabe este texto? Pues si no lo sabes, grábatelo con fuego en el corazón. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, o te protejo, que te esfuerzo. Y dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no temáis. No temáis. En el Nuevo Testamento, palabras dichas también en el nacimiento de Cristo. ¿Os acordáis? A Zacarías, a María en el anunciamiento, también a José, su marido, a los pastores en el ministerio del Señor Jesucristo. Esas palabras estaban constantemente en la boca de Dios.
no temáis, no temáis. Y ahora, delante de la tumba de Cristo, ¿qué le dice el ángel a las mujeres? Después de que los guardas quedaron como muertos, como dormidos de miedo, ¿no? Vosotras, tranquilas, no temáis, no temáis, no temáis. Y como colofón a estos 4 regalos, el anuncio de Cristo triunfante, del Cristo resucitado. Este es el regalo maravilloso que os traigo. Que Cristo ha resucitado, como dice el texto. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. De verdad que es una maravillosa bendición considerar el núcleo neurálgico del Evangelio. La cruz de Cristo que nos lleva a la tumba, y de la tumba nos lleva a la resurrección para luego llegar a la diestra de Dios Padre y estar ahí intercediendo por ti y por mí, cara a cara con el Padre, intercediendo por ti y por mí. Es algo maravilloso, maravilloso. Contemplando estas 4 maravillosas realidades, he aquí la primera invitación, leo textualmente mis notas, que Dios da a estas mujeres: venid. Y quiero leer también, para que no quede en el tintero. Y de igual manera podemos ver la invitación extendida también para ti y para mí. Ven a la tumba de Cristo. Ven a la tumba de Cristo. Y en presencia del sepulcro, de nuevo, pues podemos sacar varias consideraciones que estaba meditando y considerando delante de la solemnidad de la muerte. En presencia de la tumba de Cristo podemos escuchar a través de las Sagradas Escrituras y ver esta primera consideración. Que la muerte es una realidad incuestionable. La muerte es una realidad incuestionable. Y esa gente que estaba juntamente conmigo y mis padres y mis abuelos y mis familiares en el cementerio viendo los sepulcros tradicionalmente como algo cultural, religioso, en fin, como quieras llamarlo, el día 1 de noviembre de hace años atrás, estábamos delante de la muerte y era un hecho innegable, porque la paga del pecado es muerte. Si de cierto comieres del fruto en el cual está en el centro del huerto, de cierto morirás. Y vio Eva que el fruto era agradable a sus ojos, y el tentador le dijo: con que Dios os ha dicho, no moriréis. El tentador, acusando a Dios y diciéndole que es un mentiroso, comió Eva, le dio a su marido, ¿y qué pasó? La muerte, el pecado, la rebeldía entró en el corazón. La muerte pasó y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en ese momento murió el hombre espiritualmente, y a los pocos años todos y cada uno de los hombres a lo largo de todas las generaciones habidas y por haber morirán hasta que el Señor regrese. Es un hecho innegable. Mira lo que nos dice Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: todo tiene su tiempo. Ya sabéis cuál es el texto, ¿verdad? Debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. También nos dice en el 3:20: todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Otro versículo más. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. 6:15 del libro de Eclesiastés. ¿Quién puede cuestionar esta realidad? Sabios, entendidos, científicos, poderosos, pobres, ricos, todos estamos bajo la maldición de la muerte, que es el pecado, como consecuencia de la rebeldía del hombre para con Dios. Delante de la muerte de Cristo, otra consideración, segunda: la muerte pone en el corazón una profunda consideración, valga la redundancia. Pone una profunda consideración. Testigo es cuando vamos a un entierro, vamos a un funeral, vamos a un cementerio. Pone ese evento una tremenda consideración en el corazón. ¿Qué nos dice Eclesiastés? Vamos, eso lo escucha un incrédulo y dice: estáis locos, ¿qué dices? Dice:
la palabra de Dios. Mejor es la casa del luto que la casa de banquete. Sí, sí. Dice, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Hay una profunda consideración delante de la muerte. Tercera, el hombre no tiene potestad sobre la muerte. Ahora hemos conseguido dar de nuevo la vuelta a la luna en las noticias, ¿no? La NASA, tenemos ya, nos hemos realizado científicamente. Y el hombre ha estado por todas las generaciones buscando la eternidad. Pero si la tienes en Cristo, la eternidad, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No. Creo con mis logros, con mis cosas, con mi ciencia, con mi conocimiento. La muerte pone en el corazón una profunda consideración. El hombre no tiene dominio sobre la muerte. Y mira lo que dice también en Eclesiastés. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y apúntate esto. Y no valen armas en tal guerra. La única guerra que libró Dios, la guerra que libró Dios en la muerte y venció, solamente podía ser Dios quien la librara y saliera vencedor. Y fue lo que ocurrió en el sepulcro, en el texto que estamos considerando. Porque todos los demás sepulcros, ahora lo veremos, están llenos de muertos. Todos. Y última consideración en este primer punto. Delante de la muerte, Dios manifiesta el motivo por el cual murió su Hijo amado. El maravilloso y glorioso Evangelio de Cristo, predicado y anunciado de todas las generaciones. Nos dice el gran conocido camino de la vida en Romanos, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que predica el sepulcro de Cristo. La paga del pecado es muerte. Mirad todos los sepulcros que hay. Pero ojo, mirad el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y extiende el Señor esa invitación a que el hombre venga. ¿Y qué nos dice el texto? En Romanos capítulo 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué maravilloso. Dice, pero que con el corazón se cree para justicia. El justo vivirá por la fe. Pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, lo dice en el versículo 13, en el capítulo 10. Y es algo en el cual, pues, eso es manifestado delante de la tumba de Cristo. Maravilloso el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que, venid a la tumba de Cristo y contemplemos y veamos ahora lo que hay en el interior. Punto número 2. Ved el interior de la tumba de Cristo. Y aquí la segunda invitación de Dios. Venid, hemos dicho y hemos visto ahora, pero ahora que estamos, vamos a ver lo que hay dentro. Vamos a ver lo que hay dentro. El ángel con el poder del Altísimo le dijo, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Yo me quiero imaginar un poquito el corazón de ese ángel, gozoso también, ¿no? Ver qué privilegio tengo para dar estas buenas nuevas al hombre, ¿verdad? La resurrección de Cristo. Venid, ved el lugar que fue puesto el Señor. Volviendo al cementerio de Ripoll, ¿vale? Volviendo al cementerio de Ripoll. Fue algo, de hecho yo lo recuerdo y es que han sido unos regalos maravillosos. Ya un poquito años más tarde, en mi edad adulta, aún no era creyente todavía, por eso, ¿vale? En mi edad adulta, pues seguíamos haciendo esas visitas al cementerio, ¿no? El 1 de noviembre. Y iba paseando y de repente, entre los nichos, y caray, ese nicho está abierto. Esa lápida está abierta. Y es curioso el efecto que produce la muerte delante del hombre, ¿no? Me fui, no, yo quiero verlo. Yo quiero ver lo que hay. Me acerqué y estaba el nicho caído. ¿Y qué había dentro del nicho? Un ataúd.
que también por la descomposición de todo lo que pasa dentro de la tumba, estaba también deshecha. ¿Y qué había dentro del ataúd? Había un cuerpo descompuesto y había huesos de muertos. Había huesos de muertos. Esa tumba, hermanos, no estaba vacía, sino que estaba y era testimonio de la paga del pecado, la muerte. Cogí la lápida y intenté cerrar un poquito y me hice una rozadura y me hice un poco de sangre. Digo, caray, me he hecho un poco de sangre ahora, ¿qué va a pasar, no? Pero el testimonio de lo que había dentro de la tumba, el testimonio de la paga del pecado, se encontraba dentro de ese ataúd. Y el testimonio de la paga del pecado se encuentra en todos los ataúdes de todos los hombres muertos, fallecidos a lo largo de todas las generaciones, menos el de uno, hermanos, que es el que estamos viendo, que es la tumba de Cristo. Regresamos al texto, ¿vale? Regresamos al texto y el texto nos invita a ver el interior de la tumba. Vete al lugar donde fue puesto el Señor. Estamos en el versículo 6 y 7. Y bueno, pues tengo aquí apuntado, está vacía. Y bueno, ¿y por qué está vacía? Lo tengo apuntado. Dice, porque Cristo ya no está. ¿Y por qué no estaba? Bueno, porque había resucitado de entre los muertos. Bueno, ¿os acordáis? El hombre tiene que meter las manos para adulterarlo todo, ¿verdad? ¿Os acordáis que los guardas luego fueron, en otro evangelio lo explica, y fueron a los principales sacerdotes y le contaron los eventos de la resurrección? ¿No acordáis? ¿Y qué le dijeron los principales sacerdotes? Decid que vinieron de noche, nosotros dormidos, y unos discípulos cogieron el cuerpo y se lo llevaron. Si el gobernador lo escucha, no os preocupéis, os protegeremos, ¿verdad? El hombre constantemente, ante la evidencia de las evidencias, constantemente niega la resurrección de Cristo, el eje fundamental del Evangelio. Y esta es la realidad, que estaba vacía. Y vemos cómo a esas mujeres el ángel les manifestó de la desesperación de la muerte a contemplar pues que había y estaba el Cristo resucitado, que después más tarde lo vieron. No está aquí, pues ha resucitado. Algunas consideraciones también en esta maravillosa realidad. Aquí también podemos sacar lo siguiente, que me ha sido de gran bendición. Lo que encontramos y lo que no encontramos en la tumba de Cristo. Analizando un poquito esta escena de lo que hay en todas las tumbas de todos los fallecidos a lo largo de toda la historia. En la tumba de Cristo vemos que encontramos en el interior del ataúd de la tumba de Cristo, encontramos el poder de Dios. No encontramos el poder del pecado, que es la paga del pecado. En la tumba de Cristo no está. Encontramos vida, no encontramos muerte. Encontramos el triunfo de Dios y no encontramos la victoria de la muerte. Y algo maravilloso que encontramos en la tumba de Cristo vacía. Algo maravilloso. La esperanza bienaventurada del creyente en Dios. Cuando llegues a casa, lee 1 Corintios, capítulo 15. Enterito. Es el capítulo de la resurrección, en el cual pues manifiesta la maravillosa realidad de la resurrección de Cristo. Léelo, te animo a que lo animes, a que lo medites y lo consideres y lo guardes en tu corazón. Lo segundo que podemos ver también, las Sagradas Escrituras en este texto matizan 3 contundentes afirmaciones. Bien, no está aquí, hay una ausencia, ha resucitado, está la poderosa obra de Dios y hay un contundente testimonio de la autoridad de Dios. Dice, como dijo, el Señor es poderoso por palabra y por obra. Por palabra, porque es Dios quien lo ha dicho, y es poderoso por obra, porque Él es el único que lo podía hacer. Es lo que mencionábamos al principio de la gran batalla librada que únicamente Dios podía librar y salir victorioso. Y con esta maravillosa realidad llegamos al tercer y último punto para esta mañana. Id y contad de la tumba de Cristo. Punto número 3. Id y contad de la tumba
de Cristo. Y nos dice el texto: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. ¿Vamos al cementerio? Pues vamos al cementerio, ¿vale? Ya creyente, al inicio continuamos manteniendo la tradición de ir el 1 de noviembre al cementerio con mis padres. Y llegó a mis manos, tendría yo a lo mejor 1 año y medio, 2 de creyente, y llegó a mis manos un folleto que hablaba de la muerte, un folleto tremendo, un folleto evangelístico. No lo he visto, lo perdí y no sé dónde encontrarlo, pero recuerdo que ese folleto pues confronta el corazón del hombre. Recuerdo que el folleto decía, y dejadme que os lo lea literalmente, la idea: la muerte, el gran predicador de la eternidad. Y caray, ¿no? Eso, o sea, choca, ¿no? Ese era el título del folleto, ¿no? La muerte, el gran predicador de la eternidad. Decía: ella tiene una gran parroquia. Cierto es, ¿verdad? Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. Su iglesia, los cementerios. Caray. Sí. En sus reuniones siempre está llena, no cabe la menor duda. En su congregación no falta ni uno. A ver quién falta en la congregación. El texto de su predicación llegará un día que será tu alma. Bueno, un folleto que confronta, ¿verdad? Que choca, ¿no? Tremendo folleto. Y pensando un poquito en esta solemne imagen, yo cada vez que veo un cementerio, lo veo como una atalaya de la eternidad. Un centinela que está dando voces de alarma al ser humano. Los atalayas, imagino que lo sabéis, eran pues centinelas que estaban alrededor de los muros en las ciudades antiguamente, en los puestos de vigilancia. Y cuando venía un enemigo, pues decían y daban toques de alarma, en lo cual pues manifestaba que venía un enemigo. Los cementerios yo los veo como esos atalayas que están diciendo constantemente a los hombres que hay una eternidad. Hay una eternidad. Id y contad de la tumba de Cristo. Y para acabar este punto, también una serie de consideraciones muy rápidamente. Vemos que en el texto nos da un énfasis interesante, muy concreto. Id, pero dice pronto. O sea, el hombre tiene una necesidad urgente de conocer al Señor Jesucristo. Y el Evangelio está abierto y extendido para que el hombre venga al arrepentimiento y se convierta al Señor, ¿verdad? 3 consideraciones: ir, hacer y decir, manifestar un mensaje. Ir, en este caso, viendo aquí la escena de resurrección, salir del lugar donde estaba la tumba de Cristo, la tumba vacía de Cristo, y manifestar pronto a sus discípulos que Cristo ha resucitado, ¿verdad? He puesto aquí, y me gustaría leerlo literalmente en mis notas: testigos de la resurrección de Cristo. El mandato de Dios, dar testimonio de la resurrección de Cristo. El mandato de Dios, llevar a cabo la gran comisión. El mandato de Dios, predicar a Cristo y este crucificado. Y el mandato de Dios, predicar a Cristo y a este resucitado. Atalayas de la eternidad, podemos ver a la Iglesia, para que llevemos ese mensaje maravilloso a toda criatura, como el Señor mismo lo dijo, ¿no? Id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Atalayas de la eternidad. Y el sepulcro de Cristo manifiesta eso: id y contad lo que habéis visto en el sepulcro de Cristo. Que Cristo no está y Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y ya como conclusión, volviendo al pasaje de hoy: venid y ved, e id pronto y decid,
dos invitaciones de venir y ved, para luego dos mandatos, id y contad. Todo ello en el contexto de la resurrección del Evangelio de Cristo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, escucha lo que dice la tumba de Cristo. Y si tienes a Cristo en tu corazón, habla y di lo que hay en la tumba de Cristo, que es el Evangelio de salvación. Luego en este texto, a partir del versículo 8, que ahora no leeremos, vemos algo también muy hermoso, ¿no? Vemos cómo las mujeres salieron del sepulcro y obedecieron, ¿no?, al mandato de Dios. Vinieron y vieron, luego fueron y contaron. La obediencia de predicar el Evangelio. Pero eso, si el Señor lo permite, lo podríamos meditar en otro sermón. Pues que el Señor os bendiga y espero que sea primeramente para la gloria de Dios. De hecho, es mi deseo y bendición para todos y cada uno de vosotros. Que el Señor os bendiga.